Buenas tardes con todos. Bueno, el día de hoy voy a empezar con la clase con lo que es el área de razonamiento matemático, para lo cual le voy a compartir la pantalla. Me van indicando si se logra visualizar. Como estaba, bueno, indicando, el día de hoy vamos a realizar el tema de razonamiento, ¿no? Lo que es el área de razonamiento matemático. Y el tema, pues, es razonamiento lógico, ¿no? Para lo cual vamos a ver qué se refiere razonamiento lógico. Un razonamiento lógico, en definitiva, es un proceso mental que implica la aplicación de la lógica. Pues mediante esta clase de razonamiento se puede partir de una o de varias premisas para arribar, ¿no?, a una conclusión que puede determinarse como verdadera, falsa o posible. En primer lugar, vamos a ver a qué se refiere un ordenamiento lineal. En este tipo de problemas, o sea, tener presente lo que es ¿no? Oeste, norte, sur, derecha, izquierda, ¿no? A continuación se detalla gráficamente. Y ahí está el gráfico que se va indicando. Y a continuación pues estamos considerando, ¿no? Bueno, la I se va a ir considerando que es izquierda, la D derecha, la O oeste, la E este. Bueno, acá el signo menos, ¿no? Puede ser menos edad, menos sueldo, menos nota. Acá el signo más, ¿no? Mayor edad, menor dinero. Disculpen, mayor dinero, o puede ser mayor nota, o etcétera, ¿no? De esa forma se realiza un ordenamiento. A continuación, vamos a ver lo que es el ejemplo. ¿No? Indica si Pantro es mayor que Tigro, ¿no? Leonor es menor que Pantro y Tigro es mayor que Leonor. ¿Quién es el menor? Ahí en la resolución, ¿no? Acá vemos lo que son los saltos, ¿no? ¿A qué se refiere? Que vamos a ir ordenando, ¿no? En forma lineal, ¿no? En primer lugar, nos indica que Pantro, dice, es mayor que Tigro, ¿no? Entonces, acá vamos a considerar en primer lugar, pues, ¿no? De menor edad, y en el lado derecho lo que es a mayor edad. Pero teniendo en cuenta la condición que Pantro es mayor que Tigro, ¿no? Entonces, en este lado, ¿no? Lo que se va aproximando al signo más edad, vamos a ir considerando lo que es Pantro. Y ahora Leonor nos dice que es menor que Pantro, ¿no? Y aparte también nos da la condición que Tigro es mayor que Leonor. Entonces, teniendo en cuenta esa condición, en primer lugar, en este lado vamos a poner lo que es el Tigro y luego Leonor. Después de haber colocado en esta línea no recta, vamos a ir, ¿no? Lo que según nos esté realizando la pregunta, ¿no? O sea, responder. ¿Quién es el menor? Nos dice, ¿no? Bueno, acá por eso se está considerando el signo menos, ¿no? ¿Quién va a ser? El menor es Leonor, ¿no? Entonces, en la respuesta, o sea, luego de observando del gráfico, tenemos que Leonor es el menor, ¿no? Y de esa forma se va a ir desarrollando, ¿no? Y encontrando la respuesta de acuerdo al ejercicio que se va planteando. A continuación, vamos a ver a qué se refiere un ordenamiento por cuadro de decisiones, que es la relación de datos también, ¿no? Con otro nombre también se le va considerando relación de datos. Ahora, en este tipo de problemas se deben relacionar un conjunto de datos proporcionados, para lo cual, ¿no? Ayuda mucho el uso de la tabla de doble entrada.
en la cual se marcan, ¿no?, las relaciones existentes, o sea, mediante un sí, ¿no? Si encontramos y si vamos a, para no estar escribiendo, ¿no?, el sí, lo vamos a poner tan solo un check. Y se descartan las que no cumplen las condiciones mediante un no, ¿no? Entonces, para no escribir la palabra no, tan solo una X. Y eso se va a realizar, pues, ¿no?, tener en cuenta en una tabla de doble entrada. A continuación vamos a ver los ejemplos. En primer lugar, ¿no?, 3 niños tienen como mascotas, ¿no? Nos dice a un sapo, un pez y un hámster, y les han puesto como nombres Boris, Alex y Cuti. Se sabe que Alex dice no croa y que a Boris le cambian periódicamente el agua. Entonces, el pez, el hámster y el sapo se llaman respectivamente. Bueno, ahí tenemos, ¿no?, las alternativas, ¿no? El A es Alex, Boris y Cuti. La B, Cuti, Alex, Boris. C, Boris, Cuti, Alex. La D, Alex, Cuti, Boris. Y la E, Boris, Alex y Cuti. Para la resolución, en primer lugar, vamos a tener que realizar la tabla de doble entrada. En ¿no?, lo que es columna, ¿no?, primero y acá lo que observamos, vamos a tener que colocar los nombres, ¿no?, de los niños. En este caso, bueno, son, ¿no?, Boris, Alex y Cuti, ¿no? Pero en realidad, ¿no?, estos nombres son de las mascotas, ¿no?, de los 3 niños que tiene. Y en la parte de acá superior vamos a ir considerando qué animales, ¿no? En primer lugar está el sapo, pez, hámster, ¿no? Y de ahí vamos a tener que volver a leer lo que nos indica el problema para poder marcar, ya sea, ¿no?, con una X o quizás poner un check, dependiendo a la condición que nos esté indicando, ¿no? En primer lugar, acá nos está diciendo, bueno, hasta este punto ya le hemos realizado todo este cuadro, ¿no?, donde dice 3 niños tienen como mascotas un sapo, un pez y un hámster. Y les han puesto como nombres, ¿no? Ahí dice Boris, Alex y Cuti, ¿no? Ya está considerado. Ahora, de acá para adelante, vamos a tener que leer de nuevo e ir completando ya sea con una X o con un check. O con un no o con un sí, ¿no? Se sabe que Alex no croa, nos dice. Vamos a ir a buscar en Alex, dice que no croa, que quiere decir que no es un sapo, ¿no? Luego indica, y que a Boris le cambian, dice, periódicamente el agua. Entonces vamos en Boris, vamos a ir buscando, a lo que le cambian periódicamente el agua, pues es el pez. Entonces ahí vamos a ir considerando un check. Si ya consideré en este lado un check en la parte inferior, ¿no?, vamos a ir considerando ya una X, igual manera en lo que está del sapo y también del hámster, ¿no? Porque ya tanto en una fila o en una columna no deben de haber, como dice, 2 checks, tan solo uno nada más, ¿no? Ir considerando. Por lo tanto, en esta columna vamos a ir ya completando con una X y nos faltaría pues en la fila, ¿no? En este caso, ¿no?, que es del sapo, y también nos falta lo que es del hámster. Y de ahí vamos a ver, ¿no?, lo que nos dice el problema. Y ya estamos acá, nos dice entonces el pez, el hámster y el sapo se llaman respectivamente, nos indica. Entonces, acá viendo, ya no tenemos más datos, pero ¿quién nos va a ayudar? Nos va a tener que ayudar cuando estén marcados 2 asteriscos. En este caso, por ejemplo, de Alex, tenemos acá un asterisco. Igual manera, lo que es en el pez, otro asterisco. Entonces, el único cuadrado que tenemos libre es debajo de lo que está hámster, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta, y también tener en cuenta, ¿no? Acá, bueno, en este caso es hámster, y también tener en cuenta lo que le estaba diciendo, que debajo, por ejemplo, del sapo tenemos un asterisco y acá también otro asterisco. Por esa razón,
en este lado ya se está considerando un check, ¿no? Ahora, teniendo, bueno, en este check, ¿no? Entonces, debajo ya sería un asterisco. Por esa razón, se va completando. Y así ya tenemos completado, ¿no? Todo en la tabla de doble entrada. Entonces, ahora en la respuesta vamos a ir indicando, ¿no? En primer lugar, el pez, acá vamos a ir buscando, ¿no? En primer lugar, el pez, ¿cómo se llama? Se va a llamar, bueno, se llama Boris, ¿no? Ahí está. Ahora vamos en el otro check de la segunda fila, tenemos que en el hámster, ¿no? El hámster, ¿cómo se llama? Se llama Alex. Y finalmente, lo que es de la columna, ¿no? Del sapo tenemos en este lado el check, entonces vamos a decir que el sapo se llama Cuti. Y viendo pues las alternativas, vamos a ir comparando. En primer lugar tenemos que se llama Boris, ¿no? Acá también en esta alternativa también hay Boris. Bueno, en el segundo nos dice que está Alex, acá tenemos, y finalmente Cuti, ¿no? Entonces, por lo tanto, vamos a encontrar que la alternativa E es la respuesta, ¿no? Y eso es lo que nos están pidiendo. Encontrar cada uno de los mascotas, cómo se llaman, ¿no? No sé si hasta ahí tiene alguna pregunta. No, profesora, hasta ahí va bien. Entonces, voy continuando. Vamos a ver otro también, ¿no? Que es el orden de información circular. Bueno, se trata, ¿no? de ordenar los datos según las condiciones del problema. Para ello, se ubican los datos alrededor, ¿no? de una circunferencia, ¿no? Que en este caso nos va a representar una mesa circular con asientos, ¿no? Para ello, solo tener en cuenta la derecha y la izquierda, ¿no? Y posiblemente acá también tener que considerar cuando dice la palabra quizás frente, ¿no? Cuando uno esté sentado frente a alguien, ¿no? Y para poder entender, bueno, acá tenemos un esquema, ¿no? Que tenemos que es la mesa circular, que va a estar pues considerado con 6 asientos, ¿no? Cuando nosotros vamos a tener que realizar una mesa circular, tienen que ser distribuidos o en forma simétrica, ¿no? Bueno, en este caso se le ha considerado punto de referencia, ¿no? Puede estar en este lado, en otro asiento, en cualquiera de los 6 asientos puede estar considerado el punto de referencia, no necesariamente en lo que yo estoy indicando, ¿no? Puede ir variando, ya depende de cada uno en qué lugar lo voy a ir a considerar mi punto de referencia. Y después de ello, ¿no? Después que haya tenido mi punto de referencia, ¿no? Tengo que saber cuál es su izquierda y también cuál es su derecha, ¿no? Ahora, en el lado izquierda se le considera pues el sentido horario, ¿no? Porque de esa forma corren las manecillas de un reloj, ¿no? O también indicamos al lado derecho el sentido antihorario, ¿no? Posiblemente en algunos ejercicios también puede indicarnos, ¿no? Se siente o está en sentido horario, ¿no? Para tener en cuenta y referencias se la ha ido considerando lo que se refiere sentido horario y el sentido antihorario, ¿no? Ese es un esquema. Y a continuación vamos a ver un ejemplo, ¿no? Ahí nos dice que 5 amigos se sientan alrededor de una mesa circular, ¿no? De 6 asientos, distribuidos simétricamente. Si Jorge, ¿no? se sentó frente a Carlos y junto a Renzo, otro nos indica que Manuel se ubicó frente a Renzo y a la izquierda de Carlos. Y Manuel no se sienta junto a Juan. Y ahí nos indica, entonces es cierto que nos dan alternativas. Tenemos en la alternativa A que Juan está frente a Jorge. B, Renzo está a la izquierda de Juan. La C, Carlos está a la derecha de Juan.
La D, Jorge está entre Manuel y Carlos. Y la E, Juan está frente a un lugar vacío, ¿no? Todo teniendo en cuenta este ejercicio, bueno, acá nos está diciendo que tan solo si hay 5 amigos, ¿no? Están considerados los 5 amigos, de los cuales, pues, va a haber un asiento vacío. ¿Por qué? Es que acá nos está indicando 6 asientos, ¿no? Y en el esquema anterior estaba indicando que debe de ser distribuida en forma simétrica, ¿no? Tener en cuenta también que está acá considerándose un asiento vacío, ¿no? Entonces, en la resolución se va a tener que distribuir a quién. Bueno, ahí en los que son los amigos está pues Jorge, Carlos, Renzo, Juan y Manuel, ¿no? En una mesa de 6 asientos con un lugar vacío, ¿no? Y tenemos, ¿no? Una mesa circular, bueno, cada cuadrado pues está considerado que son los asientos, ¿no? Y vamos a ir de acuerdo a la condición que nos indica el ejercicio. Acá nos dice, ¿no? Que Jorge se sentó frente a Carlos y junto a Renzo. Y es así, puedo ir quizás considerar en esta parte, ¿no? Lo que dice Jorge, o puedo ir en este lado, ¿no? En cualquiera de los asientos voy a ir considerando que se va a tener que sentar Jorge, ¿no? Y bueno, en este caso se ha considerado acá que está Jorge y nos indica se sentó frente a Carlos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si acá está Jorge, a su frente va a estar sentado Carlos. Ahí está. Y luego nos indica y junto a Renzo. ¿Para quién nos dice junto a Renzo? Se está refiriendo a Jorge, ¿no? Entonces, no nos dice si está sentado a su lado izquierdo o puede ser a su, no, a su lado izquierdo, puede ser a su lado derecho de Jorge que esté sentado Renzo. Entonces, para lo cual vamos a ir considerando, ¿no? Todo lo que va indicando. En primer lugar, acá Manuel dice se ubica frente a Renzo, ¿no? En primer lugar, en nuestro ejercicio hemos tenido Jorge y Carlos, ¿no? Y también, bueno, tener en cuenta, ¿no? Que acá nos dice que a la izquierda de Carlos, ¿no? O sea, quiere decir que Manuel está sentado a la izquierda de quién? De Carlos. En este lado vamos a ir ubicando a Manuel. Y también, ya que hemos considerado en esta parte a Manuel, no olvidarnos que acá la condición nos dice, Manuel se ubicó frente a Renzo, ¿no? A un inicio estaba indicando de que no vamos a tener que saber en qué lugar va a estar sentado, ¿no? Puede estar quizás al lado izquierdo o a su lado derecho de Jorge, ¿no? En este caso, como nos da la condición que Manuel está sentado a su izquierda, ¿no? De Carlos, entonces vamos a decir que frente a Manuel va a estar Renzo, ¿no? Entonces vamos a dar la condición que Renzo está sentado a su izquierda de Jorge, ¿no? Teniendo en cuenta, vamos a ir en esta parte, es otra condición que nos indicaba en el ejercicio, ¿no? Nos dice que Manuel no se sienta junto a Juan. O sea, en esta parte, en este lugar, no va a estar sentado ¿quién? Juan. Si no va a estar sentado, el único lugar que vamos a tener es en este lado, se va a ir ubicando a Juan. Entonces, en este lado, ¿no? Este asiento va a estar vacío, ¿no? Y lo que nos pide en el problema es que nosotros tenemos que considerar, ¿no? Cuáles son ciertos, ¿no? De acuerdo a las condiciones, porque teníamos al inicio las 5 alternativas, ¿no? Y de cualquiera de ellos, pues, es la respuesta. Ahí indica que Juan está frente a Jorge. Acá tenemos Juan, a su frente estará sentado Jorge, no, no hay nadie, es el vacío. A la B, Renzo está a la izquierda de Juan. Acá tenemos Renzo. Y nos dice que Renzo está a la izquierda de Juan, ¿no? Es al contrario, está sentado a su
derecha de Juan. La C, Carlos está a la derecha de Juan. Acá tenemos Juan, nos está diciendo que Carlos está a la derecha. Y eso es falso. Más bien, Carlos está a la izquierda. Teniendo en cuenta, bueno, vamos colocando que ahí es falso, ¿no? En lo que continuamos, bueno, de acá pues no lo es. El que sigue tampoco, ¿no? Era igual acá en la C tampoco. Ahora vamos a pasar la D. Dice, Jorge está frente a Manuel y Carlos. Nos dice Jorge. Acá tenemos Jorge, ¿no? Nos dice, está entre Manuel y Carlos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Nos está diciendo que a sus costados están ¿quién? Manuel y Carlos. Ninguno de los dos no lo están. Está ¿no? El asiento vacío y está Renzo. Entonces vamos a ir considerando que acá no está. Y por último nos dice que Juan está frente a un lugar vacío. Acá tenemos Juan y sí está a su frente un lugar vacío, ¿no? Entonces, por lo tanto, en la respuesta vamos a indicar que la E es la alternativa correcta, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver lo que son los ejercicios de aplicación. En primer lugar, nos dice Jorge es mayor que Juan, ¿no? Pero menor que Jacinto. Jesús es menor que Jorge y mayor que Julio. José es mayor que Jorge. Entonces, podemos afirmar. A. No es cierto que José sea mayor que Julio. B. José es mayor que Jacinto. C. No es cierto que Juan sea menor que José. La D. Jesús es mayor que Juan. Y finalmente, Jacinto no es mayor que Julio. En este caso, vamos a tener que ir desarrollando, considerando, ¿no? Los signos mayor y menor, ¿no? Y luego al final, pues, colocar en una sola fila, ¿no? En la resolución hemos tenido ahí, ¿no? Las condiciones que nos decía que Jorge, ¿no? Es mayor que Juan. Otro nos decía también que es menor que Jacinto, ¿no? Entonces se refería para Jorge es menor que Jacinto. Entre ellos dos, ¿no? Vamos a tener que ir juntando en una sola fila. Vamos a decir que entonces, ¿no? Acá tenemos que Jacinto va a tener que ser mayor que quién, mayor que Jorge, y Jorge es mayor que Juan. De esa manera vamos a ir considerando, ¿no? Si en caso no sabe o no se recuerda cómo voy a realizar, ¿no? En primer lugar, esto de acá van a tener que escribir ahí, ¿no? Entonces, ya lo escribí, lo que tengo que realizar a continuación es ir poniendo, ¿no? En este caso, bueno, tenemos que nos dice Jorge, entonces acá tenemos que está escrito Jorge. Y para considerar a lo que es Jacinto, vamos a tener que cambiar esta desigualdad. Lo que se ha hecho es intercambiar, ¿no? Como nos dice menor, vamos a ir considerando mayor, ¿no? Por esa razón, acá se está considerando que es mayor y adelante pues vamos a poner a Jacinto. Esa es la primera parte, ¿no? Otro nos indica que Jesús es menor que Jorge y también nos decía mayor que Julio. Se refería pues a Jesús, ¿no? Entonces, en igual manera, vamos a ir considerando, ¿no? En primer lugar, consideren, Jesús es menor que Jorge, ahí está. No, Jesús es menor que Jorge. Y luego, pues, vamos a ir considerando la otra condición. Vemos que acá está Jesús y en esta parte también Jesús, ¿no? Vamos a tener que intercambiar de signo, ¿no? Esta desigualdad vamos a tener que cambiar. Si acá dice mayor, entonces en este caso voy a ir poner
menor. ¿Menor que quién? O sea, que Julio, ¿no? Julio es menor que quién, que Jesús, y menor que quién, que Julio, que Jorge. Y así vamos a ir colocando. Y luego, al final nos decía que José es mayor que Jorge, ¿no? Lo que tenemos, lo que están todos con entonces, o sea, todo el de acá, ¿no? Lo que está acá, igual en esta parte, igual manera en de acá, vamos a tener que ya ir considerando en una sola fila, o sea, poner ya todos, ¿no? Entonces, vamos a tener que ir colocando. En primer lugar, para poder colocar, bueno, en este caso, por ejemplo, acá tenemos, nos dice menor y menor, ¿no? Y en los demás casos estamos teniendo acá mayor, acá también mayor, y en esta parte también mayor. Lo que sí ha realizado de esta parte, en primer lugar, vamos a tener que cambiar, ¿no? Que cambiarle de condición, ¿no? En primer lugar nos dice, en esta parte, ¿no? Julio y Jesús. Acá tenemos, ¿no? Julio, ¿no? Julio y Jesús en este lado está colocado, ¿no? Cuando intercambiamos, ahí vamos a tener pues lo contrario, vamos a leer, ya no vamos a decir Julio es menor que Jesús, vamos a tener que decir Jesús es mayor que Julio, ¿no? Por esa razón ya vamos a ir colocando ahí. Y luego lo que vamos a ir ubicando, ¿no? En este lado, acá tenemos a Jorge y también acá tenemos a Jorge. Y antes de colocar o poner a Jorge, vamos a tener en cuenta esta desigualdad, estamos observando, ¿no? Esa desigualdad, estamos viendo que está indicándonos, ¿no? En esta parte, esta desigualdad nos está diciendo que Jorge, ¿no? Es menor que Juan. Entonces, por lo tanto, por eso es de acá, se está considerando en primer lugar. Y luego acá tenemos que nos dice Jorge, ¿no? ¿No? Y ahí estamos ya completándolo con esta condición que nos ha indicado, ¿no? Puede estar quizás antes también lo que es Julio o puede estar quizás, ¿no? Después de Jorge, ¿no? Dependiendo de las condiciones. Pero en este caso estamos observando que Jorge, ¿no? Vamos a tener que poner primer lugar, luego de acá menor que quién, que Juan. Y así estos 4 ya hemos ido completando. Luego, lo que nos falta, lo único colocar es quién, a José y lo que es Jacinto, ¿no? Y acá estamos observando en este lado, ¿no? Estamos observando que Jorge es menor que Jacinto, ¿no? Entonces, si lo vamos a leer lo contrario, diríamos que Jorge, ¿no? Jorge, o sea, leyéndolo de otra manera, sería Jorge es mayor que quién, que Jacinto, ¿no? Si lo vamos a tener que leer a lo contrario, ¿no? Y así por eso de acá se va a ir completando ahí. Y finalmente, ¿no? Vamos a decir, José nos dice que es mayor que quién, que Jorge, ¿no? Entonces, como ya está colocada Jacinto, entonces vamos a tener que colocarle después y por eso se va colocando ahí. Y sí cumple la condición que nos dice que José es mayor que Jorge y eso es cierto, ¿no? De acuerdo a lo que hemos ido completando. Acá tenemos José, es mayor que quién, que Jorge. Y de esa manera se ha ido completando ya en una sola fila, entonces la respuesta sería B, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Pues en la B. La B nos dice que José es mayor que Jacinto, ¿no? Y el resto, o sea, las alternativas son falsas, ¿no? Por esa razón vamos indicando en la respuesta que
Es la alternativa B, ¿no? Entonces pasamos a otro ejercicio. ¿No? Y nos dice, 4 hermanas se sientan en una fila de 4 asientos contiguos. Ahí tenemos lo que es Miluska y Ana, dice, se sientan al lado de los extremos. Otro nos indica que Norca no se sienta al lado de Ana. Y la pregunta nos dice, ¿al lado de quiénes se sienta Katy? ¿No? ¿Al lado de quiénes? En la resolución, en primer lugar, pues vamos a tener ahí, ¿no? Y esos van a ser los 4 asientos porque se van a ir ubicando a las 4 hermanas en la fila de los 4 asientos, ¿no? Una a continuación de otra. Por eso se indica contiguos, ¿no? O sea, sus costados, en otras palabras, van a tener que estar sentados, ¿no? Después de haber colocado, ¿no?, los asientos, vamos a leer las condiciones. Nos dice que Miluski y Ana se sientan al lado de los extremos, ¿no? Entonces, puede estar acá Miluska o puede estar en este lado, en cualquier lugar, ¿no? Puede estar quizás acá Ana o puede estar acá Ana, en cualquiera, ¿no? Pero en este caso se le ha colocado, ¿no?, al lado, al extremo que está ahí al lado, lo que es derecho en sí, si estuviéramos mirando a la otra, ¿no?, persona, esto sería pues, ¿no?, el derecho y en este lado de la izquierda, ¿no? Y ahí estaría Ana. Después de haber colocado a los extremos a Miluska y Ana, vamos a pasar a la otra condición. Nos dice que Norca, ¿no?, no se sienta al lado de Ana, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este asiento no va a estar sentado Norca. Entonces, si no va a estar sentado en ese lado, pues en este lado va a tener que estar sentado Katy, ¿no? Y acá pues Norca. Y nos pregunta, ¿al lado de quiénes se sienta Katy? Y vamos a decir pues en la respuesta que Katy está entre quiénes, entre Norca y Ana. Y eso sería la respuesta en este ejercicio. No sé si hasta hay alguna pregunta. No, señorita, hasta ahorita está bien. Entonces pasamos a otro ejercicio. Nos dice que 3 amigos, ¿no?, Wilder, José y Beto, comentan acerca del equipo del cual son hinchas, ¿no? Acá está la hincha la U, Cristal y Cienciano. Wilder dice, no soy hincha de Cienciano ni de Cristal, ¿no? Otro dice, José dice, me gustaría que mi equipo tuviera una camiseta como la del Cienciano. Finalmente Beto dice, me encanta el uniforme rojo de mi equipo, ¿no? Y el más inteligente dice, es hincha de la U. ¿Quién es este? Nos pregunta, ¿no? Ahora, en la resolución, lo que vamos a realizar, pues, es la tabla de doble entrada. En este lado, pues, vamos a ir colocando los 3 amigos, ¿no? En primer lugar, a Wilder, a José y Beto, ¿no? Y acá, pues, están lo que son las hinchas, ¿no? La U, Cristal y Cienciano. De acuerdo a las condiciones, vamos a ir completando, ¿no? En primer lugar, nos dice que Wilder dice, no soy hincha de Cienciano ni de Cristal. Entonces, ¿qué quiere decir? No es de Cienciano, entonces vamos a poner una X, ni de Cristal, ¿no? Voy a ir completándolas todas. Y ahí voy a leer las condiciones, ¿ya? Nos está indicando, en primer lugar, nos dice, ¿no?, que no es hincha, o sea, Wilder no es hincha de quién, de Cienciano ni de Cristal. Vamos a ir colocando ahí. Y yo estaba indicando, ¿no?, en lo que era la parte de definiciones y con ejemplo que explicábamos. Si ya tengo, ¿no?, 2X, ya quiere decir que el de acá voy a tener que ir colocando con un check.
Si ya coloqué acá un check, pues acá voy a tener que colocar una X y este lado también una X, ¿no? Y de esa manera se ha ido completando. Ahora, otra condición nos dice que José dice, me gustaría que mi equipo tuviera una camiseta como la del Cienciano. Si José dice como la del Cienciano, ¿qué quiere decir? Que José no es hincha de Cienciano. Si no es hincha de Cienciano, entonces ya acá tengo un asterisco, no una X, acá tengo otra X, en este lado ya voy a ir completando con un check, ¿no? Si ya tengo un check, si acá tengo un X, acá ya no debo de tener, ¿no? Entonces acá vamos a ir poniéndole ya con una X. Y acá el último que nos dice la otra condición, Beto dice, me encanta el uniforme rojo de mi equipo, ¿no? Suponiendo que quizás no voy a saber, ¿no? O no sé de qué equipo pues tiene, ¿no? Lo que es el uniforme rojo. Si en caso yo no sé, me voy a buscar en la tabla y me va a ayudar también igual. ¿De qué forma? Si acá yo ya tengo un X, acá también X, ya tengo dos X. En este lado un X, en este lado otra X, ya tengo dos X. El único que me queda pues es esto de acá y se va a ir colocando un check. ¿No? Y teniendo en cuenta, ya mira, y así ya se completó toda la tabla de doble entrada. Y nos preguntas, ¿no? Y nos dice, o la condición, dice aquí, si el más inteligente es hincha de la U, ¿quién es este? Nos dice, ¿no? Entonces, para ello, en la respuesta, vamos a decir de dónde el hincha de la U es Wilder, ¿no? Y ahí está, ¿de acuerdo? ¿Dónde voy a sacar? Pues de mi tabla. Y encontré la respuesta en este ejercicio. No sé si hasta hay alguna duda. No, señorita, todo está bien, sí lo he entendido. Entonces pasamos a otro. Voy a ir completando, igual voy a ir indicando, ¿no? El otro que nos dice, ¿no? En una familia hay 3 hijos profesionales, un ingeniero, un médico y un abogado. Sus nombres dice que son Hugo, Paco y Luis. Hugo es el mayor de todos y no es médico. A Paco nunca le gustó la matemática. Y el menor de todos es el ingeniero. Entonces es cierto que el mayor es abogado, el segundo es Paco, Luis es ingeniero. Para lo cual, lo que vamos a tener en cuenta en este lado, ¿no? Para la resolución, hacer pues su tabla de doble entrada y indicar que también, ¿no? Cuáles son los, o sea, de una familia nos dice, ¿no? Ahí nos dice que, ¿quiénes son? Pues sus nombres, está Hugo, Paco y Luis. Ahí está, vamos colocando. ¿Qué profesionales son? Pues es ingeniero, médico y lo que es abogado. Hasta todo de acá, ¿no? De esta parte ya lo hemos ido considerando. Ahora, de acá para adelante nos dice que Hugo es el mayor de todos, ¿no? Bueno, no podemos sacar porque no hemos puesto en nuestra tabla de doble entrada si es mayor o es menor, no hemos ido considerando. Y también otra condición que nos dice, y no es médico. Entonces, ahí sí vamos a ir colocando, no es médico, ¿no? Hugo no es médico. Otro también que nos dice que a Paco nunca le gustó la matemática, ¿no? Entonces, para la matemática, pues, no son lo que es el ingeniero, ¿no? Ahí vamos colocando. Y el menor de todos dice que es el ingeniero. Entonces, es cierto que, bueno, también tenemos que tener en cuenta esta condición donde nos dice Luis es ingeniero, porque si no tomamos en cuenta esta condición, no vamos a poder quizás
ir teniendo en cuenta, ¿no? Por esa razón, acá vamos a ir poniendo, o sea, que Luis es ingeniero. Si acá es ingeniero, ¿no? Entonces, en este caso ya pues tendríamos que ir completando con una X, ¿no? Si acá ya completé con una X, pues acá tengo otra X y lo que me faltaría es esta parte, ¿no? Poner un check. Y otro también, si acá ya consideré un check en este lado, ya voy a ir considerando pues una X, acá también una X, ¿no? Otro también, que acá sí ya tengo una X, acá también un X, lo que faltaría es un check, ¿no? O sea, debo haber dos X y un check, si fueran tres, ¿no? Y acá, pues, acá yo tengo ya un X, acá lo que también me iría completando una X, ¿no? Ahora, de ahí vamos a ir, pues, a volver a leer la condición que nos dice, ¿no? El mayor dice que es abogado, ¿no? Y vamos a ver si es que en caso por ahí nos han indicado algo de abogado. Bueno, no nos han indicado acá en la condición. Otro dice que el segundo es Paco. Segundo Paco. Bueno, sí, Paco sería, ¿no? ¿Por qué? Es que acá también nos dice que el menor de todos es el ingeniero, ¿no? Entonces el menor de todos, como acá estamos viendo quién es Luis. Y también teniendo en cuenta, ¿no? Que el mayor pues va a tener que ser Hugo, el menor Luis y lo que va a estar pues o como dicen, ¿no? Que es el segundo, el que si como hay tres personas, vamos a tener que ir considerando a Paco, ¿no? Entonces, todas estas condiciones que nos está diciendo, acá las respuestas son todos. Ya, y sí cumple lo que nos está indicando. Bueno, eso sería todo con la clase del día de hoy. No sé si tiene alguna pregunta. No me creo al parecer ninguna. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, eso sería todo.